Hola, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que en este video te quiero contar, porque yo sé que muchas personas les gustan todos estos casos de testimonios, y te quiero contar, te quiero leer, hacer una lectura sobre Neville Goddard del libro El poder de la conciencia, donde tiene algunas historias de casos de él y de gente bueno, pues que estuvo a su alrededor. Así que pues muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que yo soy tarotista desde los 6 años y si a ti te gustaría tener una lectura conmigo, puedes ingresar a chofitv.com para que podamos tener una lectura juntos. Así que lo que a mí me gustaría que tú puedas hacer es escucharme todos estos casos que Neville Goddard tiene para contarnos, porque hay veces, y me pasa mucho, que cuando yo leo este tipo de historias o de casos, veo la forma en la que hicieron y eso me inspira mucho como para repetir el modo en lo que ellos utilizaron o estos testimonios para poder recalcar o repetir cosas que yo quisiera, pues, a la final del día manifestar. Así que espero que te quedes conmigo a escuchar estas historias. Y yo sé que en el anterior video me dijeron que estaba muy bajito el audio. Voy a prestar mucha atención aquí. No sé si es que mi micrófono se dañó o algo pasó, así que voy a prestarle mucha atención a el audio. Y bueno, pues vamos a empezar con el video de hoy. ¿Qué dice? Caso número 1. Esta es la historia con todos los detalles, los cuales estoy personalmente familiarizado. En la primavera de 1943, un soldado recientemente reclutado fue instalado en un gran campamento militar en Luisiana. Él estaba intensamente deseoso de salir del ejército, pero solo de una manera completamente honorable. La única manera en que podía hacer esto era aplicar para ser dado de baja. La aplicación requería de la aprobación de su oficial comandante para que fuera efectiva. Basado en los reglamentos militares, la decisión de su oficial era final y no podía ser apelada. El soldado, siguiendo todo procedimiento necesario, aplicó para ser dado de baja. Dentro de 4 horas, esta aplicación fue devuelta, marcada como reprobada. Convencido de que no podría apelar la decisión a ninguna otra autoridad más alta, militar o civil, él se volvió hacia su propia conciencia, determinado a confiar en la ley de la Asunción. El soldado comprendió que su conciencia era la única realidad, que su estado particular de conciencia determinaba los eventos que encontraría. Esta noche, en el intervalo entre meterse en la cama y quedarse dormido, él se concentró en usar conscientemente la ley de la Asunción, y en su imaginación se sintió dentro de su departamento en la ciudad de Nueva York. Él se visualizó su departamento, es decir, en su imaginación, él realmente estuvo en su departamento, mentalmente, imaginando cada una de las habitaciones que le eran familiares con sus muebles vívidamente reales. Con esta imagen claramente visualizaba acostado de espaldas. Se relajó por completo físicamente. De esta manera, él indujo un estado próximo y muy similar al sueño, al mismo tiempo que mantenía el control de la dirección de su atención. Cuando su cuerpo quedó completamente inmóvil, él asumió que estaba en su habitación y se sintió acostado en su propia cama. Ese sentimiento era totalmente diferente al estar acostado en un catre militar.
él se sentía en su cama y no en un catre militar. En su imaginación, él se levantó de la cama, caminó de la habitación y cambió hacia una siguiente habitación, tocando varios de sus muebles. Luego fue a la ventana y con sus manos apoyadas en la parte inferior del marco miró hacia afuera a la calle que se encontraba en su departamento. Todo esto era tan vívido que en su imaginación él vio cada detalle hasta del pavimento, las rejas, los árboles, el familiar ladrillo rojo del edificio de enfrente. Y luego volvió a su cama y sintió cómo se quedaba dormido. Para él era muy importante el uso de esta ley, el exitoso uso de esta ley, en el punto justo de quedarse dormido. Su conciencia debía estar llena con la asunción de él. Ya era lo que quería hacer. Él era lo que quería hacer. Todo lo que él hizo en su imaginación fue basado en la asunción de que él ya no estaba en el ejército. Y noche tras noche, el soldado representaba este drama. Noche tras noche, en la imaginación, él se sintió honorablemente dado de baja, ya en su hogar, viendo todo el entorno familiar y quedándose dormido en su propia cama. Esto continuó durante 8 noches, por 8 días. Su experiencia objetiva continuaba siendo directamente opuesta a su experiencia subjetiva en la conciencia cada noche, antes de irse a dormir. Al 9º día, vinieron órdenes del cuartel general para que el soldado llenara una nueva solicitud para ser dado de alta. Poco tiempo después de esto, él fue ordenado a reportarse en la oficina del coronel. Durante la discusión, el coronel le preguntó si todavía estaba deseoso de salirse del ejército. Al recibir una respuesta afirmativa, el coronel dijo que él personalmente estaba en desacuerdo y que aunque tenía una fuerte objeción en aprobar la solicitud, había decidido ignorar estas objeciones y aprobarlas. Y en unas pocas horas la aplicación fue aprobado y el soldado, ahora un civil, estaba en un tren destino a casa. Y este soldado fue Neville Goddard. El caso número 2 es el siguiente. Esta es la sorprendente historia de un hombre de negocios extremadamente exitoso, demostrando el poder de la imaginación y la ley de la asunción. Conozco a esta familia íntimamente y todos los detalles fueron contados por el hijo aquí descrito. La historia comienza cuando él tenía 20 años de edad. Él era el segundo hijo mayor de una extensa familia de 9 hermanos y una hermana. El padre era uno de los socios de una pequeña empresa de comercio. En su 18º cumpleaños, el hermano, el que nos referimos a esta historia, dejó el país en el que vivía y viajó 2000 millas para entrar en la universidad y completar su educación. Poco tiempo después de su primer año en la universidad, fue llamado a que regresara a casa debido a un trágico evento relacionado con los negocios de su padre. Por unas manipulaciones de sus asociados, su padre no solamente se había esforzado a salir de la empresa, sino que también había sido víctima de falsas acusaciones, impugnando a su persona e integridad. Al mismo tiempo, él fue privado de su legítima participación en la capital de la empresa. El resultado fue que se encontró muy desacreditado y casi sin dinero. Fue bajo estas circunstancias que el hijo fue llamado para que regresara a casa de la universidad. Él volvió con su corazón lleno con una gran resolución. Él estaba determinado en convertirse en un increíble y exitoso hombre de negocios. Lo primero que él y su padre hicieron fue utilizar el poco dinero que les quedaba para empezar su propio negocio. Ellos rentaron un pequeño local en la calle, cerca de la gran empresa de la que su padre había sido uno de los principales dueños. Allí
comenzaron un negocio orientado hacia un verdadero servicio a la comunidad. Fue poco tiempo después que el hijo, con una conciencia instintiva de que funcionaría deliberadamente, utilizó la imaginación para obtener un objetivo casi fantástico. Cada día en su camino hacia el trabajo y volviendo del trabajo, él pasaba por el edificio de la empresa anterior de su padre, la empresa más grande del rubro en el país. Era uno de los edificios más grandes, con la ubicación más prominente en el corazón de la ciudad. Afuera del edificio había un enorme cartel en el cual con letras grandes estaba pintado el nombre de la firma. Día tras día, cuando pasaban por ahí, un gran sueño tomaba forma en la mente del hijo. Él pensaba en lo maravilloso que sería si fuera su familia quien tuviera este gran edificio, su familia quien poseía y operaba esta gran empresa. Un día, mientras estaba parado observando el edificio y en su imaginación, él vio un nombre completamente diferente en el que el gran cartel de la entrada estaba. Ahora las letras del cartel describían el nombre de su propia familia. Así que cada vez que él pasaba por ahí, en lugar de leer el nombre de la compañía que estaba puesto en la vida real, él veía el nombre de su familia en su imaginación. Así que él lo veía letra por letra y permaneció mirando el cartel con sus ojos bien abiertos, pero imaginando que decía el nombre de su familia todos los días, como si es que le perteneciera ese edificio a su familia. Y lo hacía 2 veces al día, semana tras semana, mes tras mes, durante 2 años seguidos. Y sí, 2 años seguidos. Él veía el nombre de su familia en el frente de ese edificio. Él estaba convencido que, si sentía lo suficientemente fuerte, y sabía que si él sentía y veía que las cosas eran como él creía y lo veía en el ojo de su imaginación, eso se iba a convertir en una gran verdad y que estaba destinado a hacerlo. Y él vivió en su imaginación durante 2 años viendo el nombre del cartel del edificio como el nombre de su familia. Porque eso implicaba que ellos eran los dueños de la empresa y del edificio. Y se convenció un día que ellos serían los dueños. Y todo el tiempo él veía ese edificio sintiéndolo como de él y leyendo el cartel como el nombre de su familia. Durante este periodo, él le dijo solo a una persona lo que él estaba haciendo en su imaginación. Este hombre confió en su madre, quien con amorosa inquietud intentó desalentarlo, para protegerlo de lo que sería una gran decepción. A pesar de esto, él persistió día tras día. 2 años después, la gran compañía falló y el añorado edificio estaba a la venta. En el día de la venta, él no estaba ni un poco más cerca de ser el dueño de lo que estaba hace 2 años atrás, cuando empezó a aplicar esta ley. Durante este periodo habían trabajado duro y sus clientes tenían implícitamente una gran confianza en ellos. Sin embargo, no habían ganado nada como la cantidad de dinero requerida para comprar la propiedad. Tampoco tenían una fuente de la que podían pedir prestado el capital necesario, lo que hacía aún más remota la posibilidad de obtenerlo. Era que este era el edificio más codiciado de la ciudad, por un gran número de empresarios ricos que estaban dispuestos a comprarlos. En el día de la venta, para su completa sorpresa, un hombre, casi un total extraño, vino a su negocio y les ofreció comprar la propiedad para ello. Dado unas inusuales condiciones involucradas en esta transacción, el hijo de esta familia no podía ni ofrecer ningún monto para la propiedad. Ellos pensaron que este hombre les estaba haciendo una broma. Sin embargo, este no era el caso.
El hombre les explicó que los había estado observando ya desde hace un tiempo y admiraba su habilidad, creía en su integridad y que suministrar el capital para que ellos pudieran agrandar su negocio a gran escala era una inversión sumamente sólida para él. Ese mismo día la propiedad fue de ellos. Lo que el hijo había persistido en ver en su imaginación ahora era una realidad. El presentimiento de aquel extraño estaba más que justificado. Y hoy esta familia era dueña no solo de esta empresa en particular a la que nos referimos, sino también son dueños de una de las industrias más grandes del país en el que viven. El hijo, al ver el nombre de su familia en la entrada de este gran edificio, mucho antes de que estuviera allí, estaba usando exactamente la técnica que produce resultados reales. Al asumir el sentimiento de que ya tenía lo que deseaba, al hacer de esto una vivida realidad en su imaginación, con determinada persistencia, a pesar de las apariencias y circunstancias, él inevitablemente hizo que su sueño se convierte en una gran realidad. Finalmente voy a compartir el caso número 3. El caso número 3 o la historia número 3 es la historia de un inesperado resultado de una entrevista con una señora que vino a consultarme. Una tarde, una joven abuela, una mujer de negocios de Nueva York, vino a verme. Trajo a su nieto de 9 años que había venido a visitarla desde Pensilvania. En respuesta a sus preguntas, yo le expliqué la ley de la Asunción, describiendo en detalle el procedimiento a seguir para obtener el objetivo. El niño se sentó en silencio, aparentemente absorto en su pequeño camión de juguetes, mientras yo le explicaba a su abuela el método para asumir un estado de conciencia que debería tener sobre su deseo cumplido. Le conté la historia del soldado en el campamento, que cada noche se quedaba dormida imaginándose a sí mismo en su propia cama y en su propio hogar. Cuando el niño y su abuelo ya se marchan, el niño me mira con gran entusiasmo y me dijo: ya sé lo que quiero y ahora ya sé cómo obtenerlo. Sorprendido, le pregunté qué era lo que él quería y el niño me dijo que quería tener un perrito. A esto su abuela protestó vigorosamente, diciéndole al niño que ya se le habían dejado muy en claro repetidamente que él no podía tener un perro bajo ninguna circunstancia, que su padre y su madre no lo permitirían, y que el niño era muy pequeño como para cuidarlo. Y corresponde, y aún más, su padre tenía un gran desagrado por los perros, y realmente odiaría tener uno en la casa. El niño, que tan apasionadamente deseaba tener un perro, se negaba a entender estos argumentos. Ahora sé lo que tengo que hacer, dijo él. Cada noche, justo antes de dormir, voy a pretender que tengo un perro y vamos a dar un paseo. No, dijo la abuela. Eso no es lo que el señor Neville quiere decir. Esto no es para ti y no puedes hacer esto. No puedes tener un perro. Bueno, aproximadamente 6 semanas después, la abuela me contó lo que para ella era una gran historia asombrosa. El deseo del niño de tener un perro era tan intenso que él había absorbido todo lo que le dije a su abuela de cómo obtener el deseo de uno, y él creyó implícitamente que al final supo cómo obtener el perro. Así que poniendo esta creencia en práctica por varias noches, el niño imaginó a su perro durmiendo en su cama junto a él, y en su imaginación él acariciaba el perro, realmente sintiendo su pelaje. Cosas como jugar con el perro, llevarlo a pasear, llenaban su mente todos los días. Así que dentro de unas cuantas semanas sucedió lo inexplicable. Un diario de la ciudad en la que el niño vivía organizó un programa especial en conexión con la Semana de Compasión por los Animales. Todos los niños de la escuela tenían que escribir una redacción sobre por qué a mí me gustaría tener un perro. Después de que las redacciones de todas las escuelas fueran presentadas y juzgadas, se anunció el ganador del concurso. El mismo niño que semanas antes en mi apartamento en Nueva York me dijo:
ahora sé cómo tener un perro, fue el ganador. En una elaborada ceremonia que fue publicada con historias y fotos en el diario, el niño fue recompensado con un hermoso cachorrito collie. Al relatar esta historia, la abuela me contó que si al niño le hubieran dado el dinero para comprar un perro, los padres se habrían negado a hacerlo y lo hubieran usado para comprar un bono para el niño o lo hubiesen puesto en alguna cuenta de ahorros en el banco para él. Además, si alguien le hubiese dado como regalo un perro al niño, lo hubiesen rechazado o regalado. Pero la manera tan dramática en la que el niño recibió el perro, la manera en que ganó el concurso de la ciudad, las historias, las fotos en el diario, el orgullo del logro y la alegría del niño, todo combinado generó un cambio en el corazón de los padres y se encontraron haciendo lo que nunca concibieron posible. Le permitieron quedarse con el perro. Todo esto me explicó la abuela y concluyó diciendo que había una clase particular del perro en el que el niño fijó su corazón. Un collie. ¡Wow! Bueno, pues aquí todavía les dejo una, como decimos en Ecuador, una yapa, una extra, una historia de más. Caso número 4. Esto fue contado por la tía en la historia a toda la audiencia al final de una de mis conferencias. Durante el periodo de preguntas, luego de mi conferencia sobre la ley de la Asunción, una mujer que venía a muchas de mis conferencias y que había tenido consultas personales conmigo en varias ocasiones, se levantó y pidió permiso para contar una historia ilustrando cómo ella logró utilizar exitosamente la ley. Ella dijo que, regresando a casa de la conferencia de la semana pasada, ella encontró a su sobrina muy preocupada y terriblemente molesta. El esposo de la sobrina, que era un oficial en el ejército de la Fuerza Aérea ubicado en el Atlantic City, había sido ordenado junto con el resto de su escuadrón al servicio activo en Europa. Ella, sollozando, le dijo a su tía que la razón por la cual estaba triste era porque deseaba que su esposo fuera asignado a Florida como instructor. Ambos llamaban Florida y estaban ansiosos por ser asignados allí y a no ser separados. Al escuchar esto, la tía le dijo que había solo una cosa por hacer, y eso era aplicar inmediatamente la ley de la Asunción. Así que ella dijo, vamos a realizarlo. Si estuvieras realmente en Florida, ¿qué harías? ¿Sentirías la cálida brisa? ¿Olerías el aire soleado? ¿Sentirías los dedos de tus pies hundirse en la arena? Bueno, entonces hagamos todo eso ahora mismo. 48 horas después, el marido recibió un cambio de órdenes. Sus nuevas instrucciones eran las de reportarse inmediatamente en Florida como un instructor de fuerza aérea. 5 días después, su esposa estaba en un tren para encontrarse con él. Aunque la tía, con el objetivo de ayudar a obtener su deseo, se había unido con su sobrina asumiendo el estado de conciencia deseado, ella no fue a Florida. Ese no era su deseo. Por otro lado, era el intenso anhelo de su sobrina. Caso número 5. Este caso es especialmente interesante por el corto intervalo de tiempo entre la aplicación de la ley de la Asunción y su manifestación visible. Era una mujer muy prominente y vino a mí con una gran preocupación. Ella mantenía un bello departamento en la ciudad y una gran casa de campo, pero debido a las muchas exigencias que se le hacían, las cuales eran mayores que su modesto ingreso, era absolutamente esencial que rentara su apartamento, y ella y su familia fueran a pasar el verano en su casa de campo. En años previos el departamento había sido rentado sin dificultad, y a principios de la primavera, pero al día que vino a verme, la temporada de alquiler para el verano ya había terminado. El departamento estaba en las manos de los mejores agentes inmobiliarios por meses, pero nadie parecía estar interesado en ir a verlo. Cuando me describió su dilema, le expliqué cómo la ley de la Asunción podía ser utilizada para solucionar su problema. Le sugerí que,
Al imaginar que el departamento ya había sido rentado por una persona deseosa de ocuparlo inmediatamente y asumiendo que esto ya había sucedido, su departamento sería realmente rentado para poder crear el sentimiento natural necesario, el sentimiento de que ya el departamento estaba rentado. Le sugerí que esa misma noche, al irse a dormir, se imaginara a sí mismo no en su departamento, sino en cualquier lugar donde dormiría si su departamento fuese rentado, repentinamente. Así que ella rápidamente captó la idea y dijo que en esa situación ella dormiría en su casa de campo, aunque no tuviese abierta aún para el verano. Así que en esta entrevista tomó lugar el jueves. A las 9 de la mañana del siguiente sábado, ella llamó desde su casa de campo, emocionada y feliz. Me dijo que ese mismo jueves por la noche se había quedado dormida imaginando realmente y sintiendo que estaba durmiendo en su otra cama en la casa de campo, a muchas millas del departamento de la ciudad que estaba ocupando. El viernes, el día siguiente, un inquilino muy interesante, uno que cumplía todos los requisitos de una persona responsable, no solo alquiló el departamento, sino que lo alquiló con la condición de mudarse ese mismo día. ¡Wow! Ya llegamos al final casi. Caso número 6. Solo el más completo e intenso uso de la ley de la asunción podría producir tales resultados en esta situación extrema. 4 años atrás, un amigo de la familia me pidió que hablara con su hijo de 28 años, quien no se esperaba que sobreviviera. Él sufría de una extraña enfermedad del corazón. Su enfermedad resultaba en una desintegración del órgano. Largos y costosos tratamientos médicos no habían sido útiles. Los doctores no tenían ninguna esperanza de su recuperación por largo tiempo. El hijo había estado postrado en cama. Su cuerpo se había encogido hasta casi ser un esqueleto. Hablaba y respiraba con gran dificultad. Su esposa y 2 hijos pequeños estaban en casa cuando yo llegué, y su esposa estaba presente en nuestra conversación. Yo empecé diciéndole que había solo una solución para cualquier problema, y esa solución era un cambio de actitud drásticamente. Como hablarlo agotaba, le pedí que asintiera con la cabeza si entendía claramente lo que yo le estaba diciendo. Así que él asintió. Le describí los hechos detrás de la ley de la conciencia. De hecho, que la conciencia era la única realidad. Y le dije que la única forma de cambiar cualquier condición era cambiando su estado de conciencia, concerniente a ello. Como una recomendación específica para ayudarlo a asumir el sentimiento de que ya estaba sano, le sugerí que, en su imaginación, viera la cara del doctor increíblemente maravillado de encontrarlo recuperado, contrario a todo razonamiento de estar en las últimas instancias de una enfermedad incurable, que lo viera examinándolo varias veces y escuchándolo decir una y otra vez: es un milagro, es un milagro. Él no solamente entendió todo esto claramente, sino que también lo creyó implícitamente. Él prometió seguir este procedimiento fielmente. Su esposa, quien había estado escuchando atentamente, me aseguró que también lo haría y utilizaría esta ley de la asunción a conciencia, y en su imaginación de la misma manera que su esposo. Al día siguiente me fui hacia Nueva York. Todo esto tomó lugar durante unas vacaciones de invierno en el trópico. Varios meses después recibí una carta diciendo que el hijo había tenido una milagrosa recuperación. En mi próxima visita lo fui a ver en persona. Estaba en perfecta salud, activamente involucrado en sus negocios y vigorosamente disfrutando muchas actividades con sus amigos y familiares. Me dijo que desde el día en que lo fui a ver no tenía ninguna duda de que la ley funcionaría. Me describió cómo fielmente siguió la sugerencia que le hice. Día tras día vivía completamente en la asunción de que ya estaba sano y fuerte. Ahora, 4 años después de su recuperación,
está convencido de que la única razón por la que él está aquí hoy es gracias a su exitoso uso de la ley de la Asunción. Wow, vamos. Ahora sí, nos quedan 2 casos más. Vamos a mirar. Caso número 7. Esta historia ilustra el exitoso uso de la ley por un ejecutivo de Nueva York. En el otoño de 1950, un ejecutivo de uno de los bancos más prominentes en Nueva York me habló sobre un problema serio de la cual se enfrentaba. Me contó que la perspectiva de su progreso personal y su avance eran muy limitados, habiendo alcanzado la mediana edad y sintiendo que un marcado ascenso en su posición y aumento de salario eran justificados. Tuvo una charla al respecto con sus superiores, y ellos le dijeron que francamente cualquier ascenso era imposible, y lo intimidaron a que si estaba insatisfecho podía buscar otro trabajo. Esto desde ya aumentó su ansiedad. En nuestra conversación, él me explicó que no tenía el deseo de realmente grandes cantidades de dinero, sino que lo que quería era tener ingreso sustancial para poder mantener su hogar confortable, proveer para la educación de sus hijos en buenas escuelas, universidades. Él encontraba que esto era imposible con su presente ingreso. Él rechazó el banco en asegurarle un avance en algún futuro cercano. Resultó en un sentimiento de descontento y un deseo de asegurar una posición mejor con considerablemente más dinero. Me confesó que el tipo de trabajo que le gustaría más que nada en el mundo sería uno en el cual manejara los fondos de inversión de una gran institución, tal como una fundación o una gran universidad. Al explicarle la ley de la Asunción, le dije que si su situación actual era solo la manifestación de su concepto de sí mismo, y le declaré que si quería cambiar las circunstancias en las que se encontraba, él podía hacerlo cambiando su concepto de sí mismo. Para poder obtener este cambio de conciencia y por lo tanto cambiar su situación, le pedí que siguiera este procedimiento cada noche, justo antes de dormirse. En la imaginación, él debía sentir que estaba retirándose al final de uno de sus más importantes y exitosos días de su vida. Tenía que imaginarse que realmente acababa de cerrar un trato ese mismo día para ingresar a trabajar en el tipo de organización que tanto anhelaba y estaba en exactamente el puesto en el que él quería. Así que yo le sugerí que si lograba llenar su mente completamente con este sentimiento, él experimentaría un definitivo sentido de alivio. Y en ese estado, su disgusto y descontento sería algo del pasado. Él sentiría y él se alegraría que viene con el cumplimiento del deseo. Y terminé asegurándole que, si hacía esto fielmente, inevitablemente él conseguiría el tipo de posición que deseaba. Esto fue la primera semana de diciembre. Noche tras noche, sin excepción, él siguió este procedimiento. Y al principio de febrero, el director de una de las fundaciones más ricas del mundo le preguntó a este ejecutivo si estaría interesado en unirse a la fundación en un puesto ejecutivo manejando inversiones. Luego de las breves conversaciones, él aceptó. Y hoy, con un salario sustancialmente más alto y con la seguridad de un progreso estable, este hombre está en posición que supera con creces todo lo que él algún día esperó. Y finalmente, para terminar, el caso número 8, que dice: el hombre y la mujer en esta historia han venido a mis conferencias durante varios años, y es una ilustración muy interesante el uso de consciente de esta ley por 2 personas, concentrándose en el mismo objetivo, al mismo tiempo. Este hombre y mujer eran una pareja excepcionalmente devota. Su vida era completamente feliz y enteramente libre de cualquier problema o frustración. Por algún tiempo habían planeado mudarse a un departamento más grande. Cuando más lo pensaban, más se daban cuenta que lo que deseaban en su corazón era vivir en un hermoso departamento de lujo. Al discutirlo juntos, el esposo dijo que no quería quería uno con una enorme ventana, con una vista hacia el magnífico paisaje. La esposa dijo:
que quería que una de sus paredes tuviera espejo de arriba abajo. Ambos querían una chimenea de leña, y era un requisito indispensable que el departamento estuviera en Nueva York. Así que por meses buscaron tal departamento en vano. De hecho, la situación de la ciudad era tal que asegurar cualquier tipo de departamento era casi imposible. Eran tan escasos que no solo había listas de espera por ellos, sino que estaban involucrados todo tipo de tratos, especialmente incluyendo las primas, la compra de muebles. Los departamentos nuevos eran alquilados mucho antes de que fueran terminados, muchos de los cuales ya estaban rentados desde los planos del edificio. Al principio de la primavera, luego de meses de búsquedas y sin ningún resultado, finalmente encontraron uno que consideraron seriamente. Era un departamento penthouse en un edificio recientemente terminado en la Quinta Avenida frente al Central Park. Tenía un gran inconveniente este lugar. Siendo un edificio nuevo, no estaba sujeto al control de la renta, y la pareja sentía que el alquiler anual era desorbitante. De hecho, era varios miles de dólares al año, más de lo que ellos habían considerado pagar. Así que durante los meses de primavera, marzo y abril, continuaron viendo varios penthouse a través de la ciudad, pero siempre volvían a este. Finalmente, decidieron incrementar sustancialmente el monto que pagarían y le hicieron una proposición a la agente del edificio para que lo sugiriera a los dueños a ver si lo consideraban. Fue en este punto, sin discutirlo entre ellos, que cada uno de ellos se determinó a usar la ley de Asunción, y no fue hasta después que se enteraron lo que el otro había hecho. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues noche tras noche ambos se quedaron dormidos en su imaginación en el departamento que estaban considerando. El esposo, recostado con sus ojos cerrados, se imaginaba que las ventanas de su dormitorio daban al parque. Se imaginaba yendo a la ventana a primera hora de la mañana, disfrutando la vista. Se sintió a sí mismo sentado en la terraza con vista al parque, tomando tragos con su esposa y amigos, disfrutando todo, absolutamente todo. Él llenó su mente con el sentimiento de estar en el penthouse y en la terraza. Durante todo este tiempo, sin saberlo, su esposa estaba haciendo exactamente lo mismo. Pasaron varias semanas sin ninguna decisión de parte de los dueños, pero ellos continuaron imaginándose al irse a dormir cada noche que ya estaban durmiendo en el penthouse. Y así, un día, para su completa sorpresa, uno de los empleados en el edificio en el que vivían les dijo que el penthouse en su edificio estaba disponible. Estaban asombrados porque este edificio era uno de los más deseados de la ciudad, con una perfecta ubicación justo en Central Park. Sabían que había una larga lista de espera de personas que trataban de tener un departamento en el edificio en el que vivían. El hecho de que un penthouse estuviese inesperadamente disponible se mantuvo en silencio y por la administración porque no estaban en posición de considerar ningún solicitante para él. Al enterarse de que estaba disponible, esta pareja inmediatamente hizo una petición para que se les rentara a ellos, pero se les dijo que era imposible. El hecho era de que no solamente había varias personas en lista de espera para un penthouse en el edificio, sino que además ya se lo habían prometido a otra familia. A pesar de esto, la familia no tuvo varias reuniones con la administración, con la conclusión de que el departamento finalmente fuera para ellos. Este edificio sí estaba bajo control de rentas. Su alquiler fue justo lo que ellos habían planeado pagar cuando empezaron a buscar un penthouse. La ubicación del departamento era la gran terraza rodeándole del sur, oeste y norte, estaba más allá de todas sus expectativas. Y el living, en un lado había una ventana gigante 4.5 por 2.5 metros con una magnífica vista al Central Park, una pared de espejo del piso al techo y también había una chimenea a leña. ¡Guau! Así que finalmente logramos terminar estos casos de ley de Asunción de Neville Goddard. Estoy muy contenta de poder de haber hecho contigo esto. Espero que hayas llegado hasta el final.
Y una de las cosas que me deja toda esta lectura y todo este capítulo del libro de Neville Goddard es: no importa lo que tú creas posible genuinamente o no. Lo que tú crees genuinamente posible se te va a dar, se te va a cumplir, pero el requisito principal y primordial es que no le pongas lógica, que no le pongas cómo tú crees que las cosas se deberían dar. Simplemente tienes que irte al final. Y el final es por donde empiezas. Y no intentes resolver cómo se va a dar las cosas, o qué es lógico y qué no, qué debería ser y qué no, cómo deberían funcionar las cosas y qué no, cuáles son las reglas y cuáles no. Empieza por el final. Así que sí, espero que te haya gustado este video del día de hoy. A mí realmente me encantó, me fascinó y estoy muy contenta de poder compartir contigo este video el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.